Esta incorporan, conferencia comenzará a grabarse. y si se incorpora más gente, pues ya será bienvenida, ¿te parece? Claro. Si tienes dudas, voy a tratar de ir explicando y si hay dudas, pues ya me detienes y lo platicamos, ¿te parece? Sí, me parece bien. Bueno, mira, antes de iniciar con lo central del curso, que es elaboración de proyectos de investigación, el día de hoy vamos a hacer solamente una contextualización muy general de aspectos metodológicos básicos que pueden servir muchísimo para poder diseñar y planear un protocolo o proyecto de investigación. De tal manera que lo primero que tendríamos que ir reconociendo es que para hacer el planeamiento y el diseño de una investigación a través del protocolo o proyecto mismo, es importante reconocer que la ciencia es un conjunto de paradigmas, métodos, procedimientos y compromisos que dan forma a la investigación. La ciencia, además, Alfredo, tiene componentes no solo cognitivos, sino también emocionales y políticos, como lo establece o lo ha mencionado Thomas Kuhn. En el sentido paradigmático, los supuestos propios de un paradigma está formado por varios niveles de abstracción. Estos niveles coexisten y se superponen unos a otros. El lenguaje ordinario de la ciencia se refiere a los contenidos y métodos de las investigaciones, como son la consistencia lógica, la validez de los conceptos, de los instrumentos y la fiabilidad de las técnicas. Es algo muy importante a considerar porque estos componentes de consistencia, las investigaciones quedan muy en y realmente no tienen ningún nivel de confiabilidad. Por tal motivo, la investigación se concibe como un metalenguaje que genera un estilo y forma de pensamiento. De tal manera que entonces el concepto de paradigma en la investigación proporciona un modo de analizar las diferencias de las visiones, las concepciones, las costumbres y las tradiciones que se generan en esta experiencia de cualquier investigación. Por otro lado, Alfredo, el paradigma permite considerar que en la ciencia existen distintos conjuntos de supuestos, compromisos, métodos y teorías que le dan el soporte heurístico a cualquier actividad investigativa. Los intereses sociales del discurso, en este caso científico, considera tres tradiciones fundamentalmente y que actualmente, hasta este momento, a finales del siglo XX, a inicios de este siglo XXI, han sido como que particulares para diferenciar los paradigmas. Una de las primeras tradiciones que posiciona la investigación son aquellas que se encuentran dentro del paradigma de las ciencias científicas analíticas. La otra tradición son las investigaciones simbólicas e interpretativas. Y la tercera tradición son las ciencias críticas. Hasta aquí, Alfredo, estas tres tradiciones han tenido mucho auge y posicionamiento, sobre todo a finales del siglo pasado e inicios de este. Sin embargo, quiero comentarte que todavía está por consolidarse y darle un nivel de tradición sumamente importante y trascendental, la nueva visión o paradigma de investigación que tiene que ver con lo integral o lo plurimetodológico, que más adelante explicaré esto. Asimismo, estas tres visiones o paradigmas o tradiciones, para diferenciarla de manera muy general, te puedo comentar que desde lo empírico analítico, ellos favorecen y sobresalen mucho la finalidad en términos de la búsqueda de las regularidades que muchos autores le llaman legaliformes, es decir, intentan redescubrir esas regularidades solamente, no van más allá de un descubrimiento inédito que favorezca la incorporación de nuevos conceptos o nuevas categorías o principios o leyes.
Se van más en este paradigma empírico-analítico al redescubrimiento de la verdad. Por otro lado, en la tradición simbólica interpretativa se preocupa más por averiguar cómo se generan las interacciones humanas de origen a la creación de la norma o las conductas gobernadas por estas. Este tipo de tradiciones o paradigmas en la investigación centran mucho su nivel de atención a las actitudes. Por tal motivo, eso lo hace muy interesante porque rompe el aspecto objetal y se va más hacia lo subjetivo. Bueno, y la otra tradición, la tercera tradición, se preocupa, o mejor dicho, se ocupa mucho más al desarrollo histórico de las relaciones sociales. Ya no se focaliza ni centra la atención en la parte individual o personal, sino más bien en las relaciones que se generan entre ellos, de tal modo que la historia que define y determina estas relaciones, el investigador trata de buscar lo que se oculta dentro de estas mismas como un interés importante. Y bueno, el papel del investigador en esta tradición o paradigma de investigación, Alfredo, se le da un papel mucho más activo que en las otras tradiciones. A grosso modo, cada una de estas tradiciones focaliza su atención, Alfredo. Pero para irnos un poquito así como más detenidamente con el aspecto de cada una de ellas, sí me gustaría explicar más detenidamente algunas situaciones muy específicas para que vayas entendiendo o vayas retroalimentando o reconociendo lo que ya has visto y que solamente lo podríamos afianzar. Por ejemplo, en las ciencias empírico-analíticas o en esta tradición, este planteamiento que todavía domina, a pesar de que ya estamos en el siglo XXI, es uno de los paradigmas que sigue teniendo mucho auge y dominación dentro de la comunidad científica, sobre todo en la parte occidental. La finalidad de la ciencia social es semejante a la de las ciencias físicas y biológicas. Este es uno de los postulados que defiende esta tradición o paradigma de lo empírico-analítico. Asimismo, también señalan que la única forma válida para desarrollar un conocimiento sobre el hombre es solamente basándose a partir de lo que se puede observar o hacerse observable. Si te fijas, esto hace entonces el posicionamiento epistemológico de lo que significa el empirismo. El conocimiento debe ser analítico en lugar de sintético, es decir, las observaciones tienen por objeto dividir el comportamiento humano en sus elementos constitutivos. Por todo ello, se suele denominar lo que seguramente has de haber escuchado en la normal, en tu formación inicial, el carácter viagorista, que representa básicamente la conducta, ¿verdad? Otra situación muy importante dentro de esta tradición o paradigma empírico-analítico es que se cree que los fenómenos sociales contienen regularidades, como te dije hace un rato, legaliformes, y que pueden ser identificados y, obvio, manipulados como los objetos del mundo material. Es decir, que los investigadores desde esta tradición solamente admiten que hay cambios o que hay un nuevo conocimiento cuando se modifica el comportamiento. Otras peculiaridades que tiene esta tradición es que la investigación empírico-analítica se configura a partir de los siguientes supuestos interrelacionados. El primero tiene que ver que la teoría ha de ser universal, no vinculada a un contexto específico ni a las circunstancias en las que se formulan las generalizaciones. Con ello, si recuerdas, en tu experiencia, en tus programas de maestría, todo lo investigador empírico-analítico lo que hace es tomar la teoría y a partir de la teoría justificar el movimiento o las relaciones que esté estudiando en una investigación. La ciencia entonces es una actividad desinteresada, se puede decir. Se piensa que los enunciados científicos son independientes de los fines y valores de los individuos. Por otro lado, la función de la ciencia se limita a describir las relaciones entre los hechos.
Esta también al margen de los intereses de los individuos que actúan en el contexto social y humano y se expresan mediante teorías morales y normativas acerca del deber ser. Y bueno, por último, Alfredo, te puedo comentar que todos los modelos matemáticos y las lógicas formales, o la lógica formal, mejor dicho, en singular, son utilizadas dentro de este paradigma o tradición en las ciencias empírico-analíticas y ocupan un papel y una función sumamente privilegiada. ¿Por qué? Bueno, pues porque las matemáticas o los métodos matemáticos son los que le van a dar la consistencia y la fiabilidad de lo que un investigador está intentando o tratando de descubrir. Porque aquí la medición es muy importante. Las relaciones causales descubiertas durante la investigación deben expresarse formalmente y también deben explicarse deductivamente a todas las situaciones del fenómeno que quiera uno estudiar. En tu caso, o en mi caso, o en todos nuestros profesores que se dedican a la investigación, pues centran su atención en la enseñanza o en el aprendizaje, o puede ser desde la perspectiva de la gestión escolar, cuando se es director de un plantel, de una institución. Entonces, eso es lo que intenta este tipo de tradición o de paradigma empírico analítico, el descubrir estas formalidades. Y bueno, si tú te fijas, entonces, el paradigma de investigación empírico analítico le interesa cuantificar de alguna manera las variables de estudio y que le dan el perfeccionamiento y la comprobación al investigador de las relaciones causa-efecto entre las variables. Puede haber algunos niveles de conocimiento dentro de la ciencia empírico-analítico, en donde el primer nivel tiene que ver con todo aquello que describe, ¿sí? El segundo nivel, todo aquello que interpreta, explica o teoriza. Los últimos niveles, sobre todo el último, el nivel de la teorización, en este paradigma o tradición empírico-analítica, es muy complejo alcanzarlo porque no es su fin último, como te lo había explicado. De tal forma, pues, que la teoría dentro de esta tradición se relaciona únicamente con los procedimientos cognitivos y racionales, obvio, con el apoyo, sobre todo en este siglo XXI, de las tecnologías para la comprobación, su validez o rechazo, en este caso de aquellas hipótesis sobre los fenómenos sociales que se están observando. No sé si hasta aquí hubiera alguna duda, Alfredo, con esta explicación que te estoy dando de la primera tradición. ¿Me estás escuchando, Alfredo? Sí, lo que pasa es que pues, me aparecía por ahí una leyenda y no sabía qué hacer. Ok, pero me Yo escuchaste. creo que vamos bien. Sí, sí vamos bien. Por acá Ok, estoy tomando nota también y yo creo que sí lo voy entendiendo. bueno, entonces, si tienes alguna duda, inquietud, pues ya me la vas señalando. Vamos a avanzar con la segunda tradición o paradigma. En este caso es el paradigma simbólico interpretativo. Es un paradigma que define a la sociedad como una realidad que se crea y se mantiene a través de las interacciones simbólicas y pautas de comportamiento. Esto, ¿por qué, Alfredo? Bueno, porque bueno, tú sabes que la historia de la propia humanidad nos ha llevado a que han sido necesarios los significados para poder interpretar y interactuar con la naturaleza y también con la sociedad y en este caso, con las personas, ¿no? De tal forma que todo está significado a partir de códigos, de símbolos, de signos
y que eso generan de alguna manera cierto tipo de pautas de comportamiento. Por otro lado, este enfoque de las ciencias simbólicas puede contraponerse al de las generalizaciones legaliformes, como es el empírico analítico, deducimos, ¿no? Es decir, en este caso, la cualidad diferenciadora del ser humano la constituyen los símbolos que desarrolla la comunicación para podernos comunicar y así interpretar todos los sucesos que están aconteciendo en el mundo cotidiano. Esa es la gran diferencia con la otra tradición. Este paradigma también, Alfredo, de la ciencia social puede denominarse simbólico. Otros le han llamado interpretativo y muchos en la actualidad, colegas y teóricos de la metodología de la investigación, se han posicionado desde el ángulo de la hermenéutica, de la etnometodología, microetnometodología o microetnografía, fenomenología, bueno, etcétera, ¿no? Ha habido ya un despliegue de diferentes posiciones que están dentro de las ciencias simbólicas. En lugar de entender, pues, los comportamientos como los hechos desde la ciencia, esta posición atiende a la interacción y a las negociaciones que tienen lugar en las situaciones sociales. La finalidad de la ciencia simbólica y la interpretación de la ciencia empírico-analítica sí coinciden, pero coinciden ambas porque intentan desarrollar teorías sobre fenómenos sociales. Solamente que la única gran diferencia es que su proceso metodológico es muy diferente. En una mide, sigue un patrón de una lógica formal, es más extensiva, y en cambio en esta, que es simbólica interpretativa, es más longitudinal, es más intensa por las relaciones interpersonales y significados que se generan entre el investigador y su propia realidad o objeto o hecho de estudio, y que centra más su atención en las interrelaciones. Por tal motivo, este paradigma simbólico, la teoría deja de ser una búsqueda de realidades. O sea, no es su prioridad, Alfredo, sobre la naturaleza del propio comportamiento social, para convertirse en una identificación de normas que subyacen a los hechos sociales y los que los gobiernan. En consecuencia, entonces, la objetividad no es una ley que guía a los individuos o a los sujetos que están en cuestión o en estudio, sino el resultado de un consenso intersubjetivo logrado a través de la interacción social. Esto es muy interesante porque aquí se establece una gran diferencia con la otra tradición, Alfredo, dado a que aquí se ve muy centrado y reflejado el asunto este de la subjetividad que debe de generar el estar interactuando con una realidad de estudio, porque el sujeto cognoscente del investigador también posee experiencias, y esas experiencias pueden ser empírico-teórica y que entran en juego en la interacción propia del sujeto, y que no le interesa la objetividad, sino la subjetividad. No le interesa la decisión. La idea, pues, de la intersubjetividad o lo subjetivo se aplica también a las comunidades científicas en estos últimos años. El conocimiento científico se considera válido y verdadero solo en la medida en que refleja el consenso de dicha comunidad. Esto hace entonces interesante el desarrollo de este tipo de investigaciones subjetivas, porque ya no es solamente una manera de ver la realidad exclusivamente desde un ángulo meramente cuantitativo, sino también cualitativo, y que dentro de esta visión o enfoque cualitativo hay diferentes ángulos o aristas de poder interpretar las realidades. La finalidad de la interpretación, Alfredo, es objetivar la realidad mediante la reflexión y el acto reflexivo. Es fundamentalmente entonces distinto de la práctica de la transformación de la realidad. Sostiene también aparte, Alfredo, las ciencias simbólicas, que las ciencias socioculturales se interesa en la recuperabilidad de los datos, el tratamiento exhaustivo de la información y la verificación del conocimiento.
Es decir, que al igual que el enfoque empírico-analítico, la ciencia simbólica también se interesa por lo que es y lo que es, ni por qué debe ser. Entonces, esto es muy interesante que no se te olvide, porque aquí sí hay que centrar la atención en lo que es. Bueno, la teoría simbólica traslada entonces su foco de interés o de atención de la conducta al discurso. Ve aquí la gran diferencia que emana la tradición empírico-analítica y simbólica interpretativa. Mientras una se preocupa por la conducta, esta se preocupa por el discurso, porque en el discurso se encuentra, como te dije hace rato, hace un momento, los significados que emanan de los discursos y que están manifiestos en la palabra, ¿sí? Y que ésta se ve reflejada a través del lenguaje, ya sea oral o escrito. Las partes que se entienden en esta relación, pues, con la totalidad de la situación y en este sentido no se reduce a los fenómenos, si te fijas. Es decir, este tipo de visión que tiene que ver con lo subjetivo nos lleva a valorar y no a medir. Y bueno, esta es otra posibilidad de entender el objeto de estudio, Alfredo. Bueno, con esto espero quede un poco más claro la diferencia también con la otra postura empírico-analítica versus simbólico-interpretativo. ¿Cómo ves? No, sí, me parece muy bien. De hecho, por acá estaba tomando nota. Y bueno, yo creo que esa es, como dice usted, desde la historia que nos rodea a nosotros. Bueno, pues era a través de símbolos y que a través de ese símbolo, bueno, pues creo que también buscaba la interpretación de los mismos. ¿Y qué es lo que hasta ahora se ha estado haciendo? Buscar conocer a la historia a través de esos símbolos que están. Entonces, considero también que eso pues se aplica también a la investigación con los niños o con cualquier otro tipo de investigación que uno debe de hacer. Sí, sí, efectivamente. No sé si hayas tenido alguna experiencia en tu programa de maestría con alguna de estas tradiciones o paradigmas. Con el primero más que con el segundo. De hecho, el segundo es como que ah, ya lo había más o menos leído acerca de ello, pero no como tal en el programa de maestría. De hecho, en el Ujú. programa de maestría no se aborda esta parte del simbolismo. Entonces, am, ahorita con lo que usted está diciendo, me queda más claro y bueno, también lo lleva uno a la realidad en las aulas, a entender un poco más eh, el trabajo con los alumnos. Claro. Y bueno, Alfredo, la última tradición o paradigma ni se interesa primordialmente por la conducta, ni tampoco se interesa por el discurso o por los signos, ¿sí? O por ¿cómo te dijera? Las manifestaciones, ¿no? En términos de significados. Más bien va orientada mucho más a las interrelaciones o relaciones sociales que establecen los sujetos en la sociedad. Sale del contexto de un control muy cercano de la investigación y va más allá de las cuatro paredes del aula, de la escuela o de cualquier tipo de estructura social que esté sumamente limitada. Es una investigación que representa con mucha relación la cultura, la tradición, las costumbres, los valores, los principios sociales, las normas, etcétera. Y bueno, desde esta perspectiva o paradigma ha habido grandes avances importantes y significativos en la investigación. Te puedo poner el ejemplo de los grandes aportes y los hallazgos de Paulo Freire, por ejemplo, ¿no? Que centra su investigación a partir de sus propias relaciones y experiencias que tienen en sus contextos pues de compartir experiencias y aprendizajes en una sociedad, ¿no?
Por ejemplo, está Anton de Schutter, por ejemplo, está Makarenko con su gran obra y que pudieron a bien por allí sistematizar y llevar a la interpretación científica muchos aportes que hoy día nos han dado y que todavía seguimos recuperándolos para interpretar lo que nos sigue pasando en nuestra sociedad. Entonces, esta visión de carácter sociocrítico es una visión o paradigma o tradición que todavía en estos momentos se sigue desarrollando. Y a partir de esta línea de carácter heurístico investigativo, se han generado otras posturas o ángulos que han dado grandes aportes también a la ciencia. Por ejemplo, tenemos aquellos que centran su atención en el aspecto sociocultural, que tú sabes si lo viviste muy cercanamente allá en tu escuela de formación inicial, la normal de Tiripetío, todos los sustentos y los aportes del enfoque sociocultural. También aparecen los aportes de toda la dialéctica que tiene que ver con lo crítico y que ahora le han dado un giro diferente y le han puesto el apellido de la dialéctica interdisciplinar o transdisciplinar y que trae todo un sustento sociológico de gentes como por ejemplo Hugo Semmelmann, Foucault, Teodoro Adorno, Marcuse, y otros más, ¿no? Seguidores de todo un sustento de teoría crítica social y que a partir de esta visión se han posicionado muchísimo algunos investigadores para hacer sus planteamientos teórico-metodológicos y desarrollar investigación. Entonces, esta tercera tradición o paradigma es una de las que mayormente también se está llevando a cabo y desarrollando en las instituciones educativas. Sobre todo, por ejemplo, aquí en el estado de Michoacán, por la experiencia que yo tengo, Alfredo, en la Normal Superior de Michoacán, trabajan mucho una metodología de investigación, un sustento de la dialéctica transdisciplinar, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, en la parte norte de la República Mexicana están todas aquellas investigaciones que toman como punto de referencia los planteamientos de la pedagogía crítica de Peter McLaren, o a poner algunos ejemplos solamente, ¿no? Entonces, esta tercera tradición o perspectiva o paradigma de la investigación también resulta interesante. Bueno, pues hasta aquí dejo mis reflexiones generales de las tres tradiciones, Alfredo. ¿Cómo ves? Muy bien, profesor. Muy bueno. Bueno, Usted siempre se explica muy claro. si te quedan dudas, Alfredo, pues ya sobre la marcha vamos a estar viendo otras 4 sesiones. Se está grabando. Aquí se les van a mandar por correo electrónico estas grabaciones para que retroalimenten lo que estamos explicando y que en las próximas sesiones se vayan puntualizando algunas dudas. Ahora, si me permites, Alfredo, voy a explicarles qué hay detrás de estos procesos de investigación y que básicamente tenemos que abordar antes de planear y diseñar un protocolo o un proyecto de investigación. En este caso hablaremos de los enfoques de investigación, Alfredo, porque van de la mano, tienen cierta congruencia y sincronía metodológica, lo que tiene que ver con los paradigmas o tradiciones de la investigación con los enfoques. Por ejemplo, el paradigma de empírico analítico, su enfoque con el cual desarrolla su investigación es el enfoque cuantitativo. El paradigma o tradición simbólico interpretativo, el enfoque que hay que desarrollar en la investigación es el cualitativo. Y para las investigaciones crítico, social o sociocríticas, ya utilizan los dos enfoques, tanto el cuantitativo como el cualitativo. Y cuando utilizan ambos enfoques de manera combinada o mezclada, en Europa, por ejemplo, en España le llaman variopinto o multimodal. Eso significa
que estamos utilizando métodos mixtos, en donde priorizamos ya sea lo cuantitativo ante lo cualitativo o ya sea lo cualitativo ante lo cuantitativo. Esto hace interesante que tengamos tres enfoques, ¿sí? En donde el último vendría siendo como la suma de las partes de los anteriores, pero finalmente el último enfoque, Alfredo, y que está emergiendo en estos últimos años y que no coincide ni está de acuerdo en la suma de las partes, sino está de acuerdo en que en que la parte es el todo y el todo es la parte. Esta visión o enfoque se le llama metodología integral o plurimetodología o plurimétodos, como le quieras llamar. Aquí lo importante es que no se da suma de partes, sino unicidad, sino todo está integrado en donde nada está fuera de la red ni el tejido o del tejido de la red. Todos tienen un porqué en cuanto a relación metodológica. Y aquí resulta interesante porque también lo cuantitativo y lo cualitativo, sin prioridad alguna, ambos son necesarios. Se incluye uno al otro, ¿sí? Y trasciende uno del otro. De tal manera que esto hace que todos los métodos que convergen, que interactúan, están en la sincronía de que están siendo unificados, o sea, hay unicidad, pues, hay una amalgama metodológica, de tal manera que esto hace mucho más interesante que los procesos de investigación, una vez que nos queden claros los paradigmas y las tradiciones de estos tres que explicamos, pues este último también tiene su propia tradición y su propio paradigma. Y su paradigma, Alfredo, se llama el paradigma, ¿sí?, de la metodología integral basada y sustentado desde el paradigma de la integralidad. Es decir, que hay teorías que le dan el sustento a este paradigma de investigación integral, como es la teoría de la integración, la teoría del todo, la neurociencia, la física cuántica y la teoría de sistemas. Entonces, todos estos aspectos importantes de circunstancias, fundamentos teóricos, hacen que le den esa fortaleza y esa cimentación que requiere el pluralismo metodológico. Y bueno, pues para ello el tiempo no nos alcanzaría para explicar tanto, pero a grosso modo te diría que si seguimos en esta experiencia de video y de interés, llegaría el momento en que trataremos de darle el sustento a la luz de los planteamientos epistémicos de King Wilber, por poner un ejemplo, que es uno de los grandes pilares y sustento que le da a este tipo de metodología integral de la investigación, en donde ambos enfoques, ¿sí?, se genera una unicidad. Hasta aquí no sé, Alfredo, si hubiera alguna duda o algún comentario al respecto. Bueno, pues me queda mucha curiosidad acerca de esta última, de la metodología integral. Eh, y bueno, ya voy a checar en el camino, tratar de investigar acerca de esto, porque bueno, usted mencionaba que lo va a abordar más adelante y también suena interesante. Sí, efectivamente, porque no podemos planear ni definir un protocolo o proyecto de investigación, Alfredo, ya te estás dando cuenta del por qué, porque el protocolo de investigación o proyecto debe de ser muy claro en la visión metodológica que le vas a dar a tu experiencia investigativa, independientemente de la dinámica que genere tu interés por resolver un problema que se está gestando en tu contexto donde tú estás interactuando. Y allí es donde debe de haber muchísima precisión metodológica. Y bueno, nosotros desde el Centro de Investigación Integral Pedagógico al cual pertenecemos, Alfredo, sí nos interesa muchísimo que entiendan y comprendamos esta parte,
porque ¿qué más nos gustaría que todos tuvieran a bien tener la misma visión y el mismo interés y necesidad que nosotros de ver todo integral, para no quedarnos con una visión chata desde la tradición empírico-analítica o, o lo simbólico o lo sociocrítico, sino incluir estos tres paradigmas en un todo metodológico llamado metodología integral. Y bueno, ahí estaría como que la parte interesante de este tipo de investigaciones y que ahorita le han llamado o le llamamos investigación holística integral. ¿Por qué holista? Bueno, pues porque holo significa totalidad, significa lo completo, lo general, lo integrado, y eso desde el punto de vista de raíz en su palabra, le da el soporte y el sustento filosófico para poder llevar una investigación con mejores posibilidades de éxito, en donde nada queda fuera. Todo es posible escribirlo, explicarlo, interpretarlo y teorizarlo. ¿Cómo ves, Muy Alfredo? bien, entonces, no, muy bien, perfecto. Sería cuestión de ir y sobre la marcha ir investigando como usted lo menciona. Y bueno, el otro día también nos estaba comentando acerca de lo holística y para mí Ujú. es interesante también esa parte del integrar el todo, porque todo Sí, influye. exacto. En cualquier investigación que nosotros realicemos, todo influye y todo tiene algo que ver dentro de... Sí, efectivamente. Te voy a poner un cuadro comparativo. No sé si ya lo veas. ¿Ya lo estás viendo? Ya, Ok, te voy a poner este cuadro comparativo para que te des una idea de la diferencia que hay eh, y pudiéramos establecer algunas diferencias muy puntuales contigo para compartir. Mira, ajá, si te fijas, el punto de partida como aspecto fundamental en lo cuantitativo y cualitativo, tú vas a ver que en lo cuantitativo hay una realidad que conocer, ¿sí? Y en lo cualitativo hay una realidad que descubrir. que descubrir. Son iguales si te fijas. Sí, En el punto de partida de hay una realidad que conocer es porque tú como investigador o yo como investigador ya tenemos referentes teóricos y, y por eso uno supone o deduce que el criterio de verdad es así o lo que se está generando en la investigación es por esto o por aquello, porque ya nuestros referentes teóricos nos hacen suponer que es posible que se esté generando el problema por esto y esto y esto y esto. Y lo único que vamos a hacer nosotros desde el enfoque cuantitativo es redescubrir esa verdad que supuestamente ya sabemos por los aspectos teóricos que conocemos y lo vamos a hacer a partir de métodos medibles o a partir de las matemáticas para objetivizar la realidad. Y ese es un posicionamiento de partida para los que trabajan única y exclusivamente lo cuantitativo con el soporte y el sustento del paradigma empírico analítico. Ahora bien, por otro lado, en lo cualitativo, cuando decimos hay una realidad que descubrir, bueno, cuando decimos hay una realidad que descubrir, entonces allí no hay la teoría que está soportando la parte supuesta o hipotética para decir es por esto y aquello, ¿no? Sino que como vamos a enfrentarnos con la realidad concreta de manera inductiva, pues entonces lo que vamos a hacer nosotros es que sobre la misma acción epistémica entre el sujeto cognoscente que somos nosotros y el objeto cognoscible, lo que vamos a hacer es que en esa sinergia vamos a encontrar las peculiaridades y las regularidades que estaremos por descubrir, ¿no? Y allí está la gran diferencia entre un enfoque y el otro. ¿Cómo ves, sí. Alfredo? Oh,
un mundo de diferencia. Que bueno, Sí, sí, sí. sí, un mundo de diferencia am, y dice usted que en esta última parte de lo que es la metodología integral, se abordan estas dos partes, ¿verdad? Dentro de lo que ya, Así es, Alfredo. sí, Ya no ya las les, excluyes, no sí, ya no integras. excluyes ninguna. No, está Así súper es. bien porque así ya no, ya tomas en cuenta todas las partes y ya eso te va a dar un resultado mejor, considero yo. Sí, sí, sí. Ahora, si recuperamos también la tercera tradición, que es lo sociocrítico, a partir de la mezcla que hacen los dos enfoques, en términos de lo que yo decía hace un momento de lo mixto, Alfredo, haz de cuenta Ajá, como si tuviéramos una plastilina, una bola de plastilina color rojo, otra bola de plastilina de color amarilla, ¿sí? Y otra de color azul, ¿sí? Si nosotros nada más las pegamos, una bola de plastilina con otra y la otra, las tres, nada más las pegamos, eso hace que se mezclen nada más, ¿no? Se combinen, pero no le damos un tratamiento de integración para eliminar totalmente los colores y crear un nuevo color. Entonces, cuando no, nosotros agarramos esas tres bolas de plastilina y las amasamos y las revolvemos, digamos, las integramos, ¿sí? El color verde, el color amarillo y naranja desaparecerán. ¿Sí nos entendemos? Es sí, decir, claro, cuando no hacemos esta mezcla integrada, una unicidad, entonces solamente quedan en investigaciones mixtas. Simplemente priorizamos un color o un enfoque o el otro y es todo. En cambio, cuando nosotros nos atrevemos a hacer la integración total, en donde sabemos que ahí hay una integración de un color, de otro color y de otro color, y que hacen una unicidad creando un nuevo color, a eso le llamamos el enfoque integral de la investigación. Pero cuando no realmente los unimos y hacemos su unicidad o amalgama, entonces únicamente se queda en lo mixto, ¿no? Entonces, exacto. por eso lo importante que la raíz de lo cuantitativo y lo cualitativo genere un salto importante hacia lo integral. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, tiene otras connotaciones de raíz muy interesante, Alfredo. Por ejemplo, en lo cuantitativo, desde el punto de vista filosófico, ahí encontramos la sustancia y la materia, que lo defendió desde la filosofía clásica, pues Aristóteles. Y lo cualitativo, que tiene que ver con la idea, con la mente, pues lo sustentó Platón. Entonces, fíjate cómo está implícito toda una perspectiva filosófica y no nada más epistémica, ni tampoco metodológica. Por eso el investigador o nosotros que nos dedicamos a la ciencia o intentamos dedicarnos a la ciencia, tenemos que tener mucho cuidado en cuál es la tradición o el paradigma que sustentará nuestra investigación y cuál será el enfoque o los enfoques que estarán siendo congruentes y coherentes con la visión metodológica para llevar a cabo una investigación. Y allí mucho de culpa la tenemos las instituciones o nosotros los responsables de guiar metodológicamente un proceso investigativo, porque podemos engañar o podemos decir parcialidades o miopías metodológicas sin considerar la esencia de la filosofía y la epistemología que le dan el soporte metodológico a cualquier proceso de investigación. Claro, y lo que pasa con eso, con las instituciones, es que en vez de ayudar, confunden. Y Así, eso pasa en muchos de los casos. Entonces, yo creo que por eso mucho hay rezago, porque hay mucha confusión acerca de, y bueno, como que no hay algo, sí hay algo establecido, pero solamente andan pescando ciertas cositas que a la larga no trae nada bueno. sí, sí, sí. Y entra como el desencanto,
porque Ajá, cuando tú no tienes un asesor o una persona con experiencia en la investigación, pues no te motiva y no tienes ni siquiera mínimo el interés cognitivo o la necesidad cognitiva por desarrollar una investigación porque no te lo están mostrando con sustentos filosóficos, epistemológicos y metodológicos, porque a partir de lo que te estoy explicando es algo interesante, ¿no? Porque desde esta lógica de entendimiento es mucho más fácil y sobre todo definir y planear una investigación a partir del protocolo o proyecto de investigación. Por eso ve la importancia de iniciar una investigación cuando ya está toda una visión global, general, sobre todo filosófica, epistemológica y metodológica, que te va a guiar heurísticamente tu proceder metodológico en la investigación. estoy de Y acuerdo con eso. como decimos, Alfredo, pues no vamos a andar cojeando durante esta experiencia, que te puede llevar 1 año, 2 años, 3 o hasta 5, 6, 10, 15, 20 años una investigación. Pero bueno, finalmente hay que entender que también estas tradiciones y paradigmas de la investigación también tocan áreas muy, muy susceptibles a ver qué tipo de investigación hacemos en México y finalmente de manera personal. O hacemos investigación aplicada, o hacemos investigación fundamentada, o hacemos investigación orientada, ¿no? Y ahí es donde decimos, ¿vale la pena o no vale la pena hacer el intento por ir trascendiendo en prácticas trascendentalmente en la investigación, ¿no? Bueno, vamos a seguir, Alfredo. En la segunda fila, una vez que explicamos el punto de partida, allí se encuentra la premisa. ¿Sí? ¿Cuál es la premisa sustancial y fundamental en lo cuantitativo? Es que la realidad del fenómeno social puede conocerse con la mente. Si recuperamos lo que ya explicamos, te vas a dar cuenta, Alfredo, que siendo una visión hipotética, eh, una visión deductiva, pues por ende o de manera implícita entendemos que el sujeto cognoscente o el investigador, sí, pues ya trae un referente teórico, ¿no? Y el referente teórico, ¿dónde se aloja? Pues en las estructuras mentales del sujeto, ¿no? Y eso hace que entonces el investigador suponga los posibles resultados que va a tener en su experiencia investigativa. Por el contrario, desde la visión cualitativa, la premisa fundamental es que la realidad del fenómeno social, ¿sí?, es la mente. La realidad la construye o la construyen él o los individuos que dan significado al fenómeno social. ¿Sí te fijas la gran diferencia que hay? Sí, ¿Sí? Es decir, la realidad la construye o la construyen los individuos o sujetos que dan significado al fenómeno social. ¿Sí? Y eso es algo interesante a diferencia de la premisa que genera el enfoque cuantitativo. Ahora bien, Alfredo, en cuanto a los datos, aquí también hay una gran diferencia. En lo cuantitativo se usa la medición y se cuantifica. Y en lo cualitativo se usa el lenguaje natural, es decir, se valora, ¿sí? No le interesa el número, le interesa el valor de lo que está observando el sujeto en los significados, ¿sí?, del fenómeno social en cuestión. ¿Sí vamos entendiendo, Alfredo? claro. Muy bien, Alfredo. Y bueno, finalmente, como su nombre lo dice, ¿cuál es la finalidad de lo cuantitativo y lo cualitativo? En lo cuantitativo es que se busca reportar qué sucede, es decir, se informa, pues, ¿no? ¿Sí? Ya sea de manera específica o general, ¿sí?, el comportamiento que va generando la propia investigación para explicar y predecir los hallazgos o los descubrimientos que se están teniendo, o los redescubrimientos, mejor dicho. Y en lo cualitativo se busca entender el contexto y o el punto de vista del actor social, en este caso los sujetos, ¿no?, que están en interacción. ¿Cómo? Muy bien, profe. Son puntos de vista muy diferentes
Y bueno, como comentábamos hace rato, forman parte de un todo y eso nos va a llevar a tener mejores resultados en la investigación que se realice, en cualquier investigación que se realice. Sí, así es, Alfredo. Si tienes o tenemos esa visión muy clara, muy precisa, pues básicamente vamos a tener mucha tranquilidad y mucha seguridad de que vamos avanzando paulatinamente con muchos argumentos, ¿no? Sobre todo en la investigación científica es necesario tener los argumentos, ya sea argumentos empíricos o argumentos teóricos que posicione cada uno de los procesos o etapas o momentos o fases de la investigación. Bueno, independientemente del paradigma de investigación con el cual estemos intentando desarrollar la propia investigación, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Yo creo que vamos bien, vamos bien. Muy bien. Bueno, ahora fíjate bien, Alfredo, ya vimos las tradiciones y los paradigmas que están soportando, sustentando, argumentando una investigación. También ya vimos los enfoques que hay y que van de manera coherente con estas tradiciones o paradigmas. Bueno, ahora quiero darte una explicación muy general, porque no es el caso este curso, pero que también me parece importante, interesante, y sobre todo como responsabilidad social mía, darlo a conocer antes del protocolo, que son los métodos de investigación, o otros les llaman metodologías de investigación, o también otros les llaman paradigmas de investigación. Para el caso, lo más importante es ponerles el apellido a estos paradigmas, a estas metodologías o métodos de investigación, para que los ubiquemos tanto en el paradigma general de carácter epistemológico y filosófico, como en los enfoques, Alfredo. Vamos a iniciar explicando y describiendo los que están dentro del paradigma de lo empírico analítico y del enfoque cuantitativo. Allí, por ejemplo, Alfredo, vamos a encontrar aquellas investigaciones que están soportando esta experiencia a partir de métodos experimentales, no experimentales y cuasi experimentales. A grosso modo, por ejemplo, los métodos experimentales, ¿sí?, son aquellos que entran con mayor rigor, ¿sí?, porque hay que hacer comparaciones con unidades de análisis y con técnicas e instrumentos muy bien diseñados para poder demostrar con una intervención, ¿sí?, los cambios sustancialmente manifiestos antes, durante y después de la intervención. Y por otro lado, los métodos no experimentales es cuando ya no se tiene un control del experimento de un grupo reducido de sujetos, sino que tenemos una unidad de análisis sumamente amplia y que no podemos controlar y que por tal motivo tenemos que diseñar una técnica o instrumentos o técnicas que nos resulten más fácil a partir de fórmulas matemáticas hacer cálculos de muestra o de muestreo y poder derivar esa unidad de análisis para poder aplicar dichas técnicas o instrumentos. Y bueno, pues el hecho de generar fórmulas matemáticas y de manera derivativa llegar a determinar cuál es la unidad de análisis, este tipo de investigaciones no experimentales son las que mayormente se hacen, por ejemplo, como lo que pasó con las contiendas políticas, ¿no? Ese es un ejemplo que te pongo, que no puede uno tener el control de una unidad de análisis de miles de personas que tienen una idea de por quién votar, por ejemplo. Entonces lanzan, diseñan los instrumentos, la técnica, los instrumentos los lanzan y recopilan la información, ¿sí?, a partir de un cálculo muestral y luego lo sistematizan y generan el registro de los informes de resultados, ¿no?, donde se manifiestan las tendencias, en este caso por el interés de un candidato o partido político de cuestión. Es un ejemplo que te pongo solamente. Y bueno, las cuasi experimentales es cuando no hay ni grupo de control y única y exclusivamente tienes tu propio grupo experimental. Entonces no tienes un referente con qué comparar, ¿sí? Y entonces esas investigaciones se llaman cuasi experimentales.
Ahora bien, Alfredo, los métodos, paradigmas o metodologías de la investigación simbólico-interpretativo, pues encontramos muchos ahí en los últimos años, a partir del siglo pasado y inicios de este siglo, se han posicionado muchísimos. Entre los que más han destacado, pues es la fenomenología, la hermenéutica, el estudio de casos, la etnografía, la etnometodología, por mostrarte solamente algunos, inclusive la narrativa autobiográfica o la propia narrativa, entre otros, solamente menciono algunos. Y bueno, en términos de la teoría crítico-social, del paradigma crítico-social, perdón, encontramos métodos de investigación como el método dialéctico transdisciplinar, que es una de las experiencias que yo en los últimos años he tenido con algunos colegas que están cerca conmigo allí compartiendo experiencias investigativas, que lo hacen desde esta perspectiva, y que me parece interesante, ¿no? Y bueno, hay otros métodos por ahí, ¿no? Que ahorita no tengo a la mente, pero que solamente te los hago saber en cuanto a mi experiencia que tengo, ¿no? Bueno, y bueno, finalmente, los métodos de investigación que también conocemos como los métodos mixtos. Hay diferentes tipos de métodos mixtos, que ahorita no tengo la precisión de cómo se le llaman, pero están clasificados los métodos mixtos también. Obvio, la clasificación de los métodos mixtos tiene que ver mucho con la prioridad del enfoque que están dándole a la investigación, ya sea desde lo cuantitativo o ya sea desde lo cualitativo. Y bueno, finalmente, el método o los métodos que están dentro de la visión del paradigma integral o del enfoque plurimetodológico o método integral, pues está la experiencia de las investigaciones holística integral, que lo han convertido como un método y que tiene toda una estructura muy bien definida a partir de niveles de profundidad, no de extensión, y con sus momentos o fases en espiral, ¿no? Y que bueno, si en un momento dado más adelante nos lleva toda esta experiencia de tener este acercamiento contigo con los que paulatinamente se vayan integrando a este curso, pues ya lo estaremos profundizando en otro momento. ¿Cómo ves, Alfredo? ¿Hasta aquí alguna Muy duda? bien. No, muy bien. Yo creo que he estado recopilando esto, algo de información y, y bueno, desde la otra vez que usted había platicado, habíamos comentado acerca de lo integral. ¿Sí me escucha? Sí, 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 te escucho. Sí, ok. Y y bueno, como que lo demás pues se quedan de manera somera o no sé cómo explicarlo, pero sí también había leído acerca de ellos. Ajá, sí, sí. Pues sí, Alfredo, con esto yo terminaría contextualizándote todo lo que genera la sesión de hoy y te muestro una diapositiva. Ok, eh, Comparto contigo porque me parece que es muy importante e interesante, dado a que a partir de esta diapositiva, si tú te fijas, es la estructura y el diseño del protocolo o proyecto de investigación que tendríamos durante estas sesiones de trabajo, pues tener claridad y llegar a tener pues una experiencia, aunque sea muy corta, pero que pudiéramos hacer el ejercicio con líneas muy generales de cada apartado, de cada aspecto que tiene y conforma esta estructura o diseño. ¿Cómo ves? Bueno, mira, Alfredo, ¿me escuchas? sí, sí lo escucho. Entonces, ya para ir cerrando la sesión, quiero que pongas mucha atención en ello, porque esta estructura o diseño del protocolo o proyecto de investigación puede variar para algunos colegas, para algunos investigadores, pero la esencia y lo más importante allí está plasmado. Todo lo que está resaltado con negrillas o negritas son Ajá, las partes del protocolo.
Si te fijas, está la definición del objeto de investigación. Sí. Es decir, el título, el enunciado, la definición, que es la que tienes el interés por solucionar o resolucionar, o para resolver un problema, ¿no? O los problemas de investigación, ¿sí? Ajá. En un segundo momento, no hay un protocolo ni proyecto de investigación si no nos posicionamos en los objetivos o propósitos de estudio, ¿no? Del estudio que vamos a hacer. Por otro lado, pues la justificación es sumamente importante. El planteamiento, los planteamientos de la investigación igual, ¿no? La descripción del problema, es necesario hacerla. Y derivado de ello, pues hay que hacer la pregunta o las preguntas de investigación. Y luego después, pues, de manera general, diseñar el marco teórico o toda la fundamentación, en donde estaremos muy puntualmente haciendo señalamientos sobre la revisión de la bibliografía con la cual se va a trabajar durante la investigación. Y bueno, no dejamos de alto o por alto lo que es el diseño metodológico, con el cual vas a estar sustentando toda la direccionalidad heurística de tu investigación. Entonces ahí es donde tienes que posicionarte o posicionarnos, cuantitativa o cualitativa, mixta o integral, y allí darle todo los por qué, ¿no? Del diseño, en donde aquí, aunque no esté explícito, hay que dar a conocer qué técnicas y qué instrumentos son los que van a direccionar el proceder metodológico, cuáles son los planteamientos hipotéticos o los supuestos teóricos con sus variables o categorías de estudio con los cuales significarás la investigación, ¿no? En un futuro. Y bueno, finalmente el cronograma de las actividades de la investigación o tu ruta crítica, que otros le llaman así, muy puntualmente manejando las actividades y los tiempos con los cuales estarás desarrollando toda la investigación y no dejar de lado también, obvio, los recursos materiales, financieros y humanos con los que contará la investigación y finalmente pues toda la bibliografía inicial con la que vas a iniciar, valga la redundancia, tu proceso investigativo. ¿Cómo ves? Muy bien. Está muy bien. De hecho, es una estructura muy, muy completa, considero yo, y ¿qué decir, profe? Lo ha diseñado usted y creo que por lo que lo conozco, bueno, pues es muy bueno. Pues ahí está, Alfredo, lo que en esta sesión tengo planeado trabajar con ustedes. Como te digo, pues me da mucho gusto que te hayas integrado a la charla y bueno, pues no me importa que seas tú, pocos pero de calidad, ¿verdad? ¿Cuántos tuvimos hoy? Pocos, nada más yo. Sí, Ajá. Sí, yo creo que, bueno, yo desde que vi la publicación dije, pues voy y aquí me tiene igual. ah, si usted gusta, puedo platicarlo con Ricardo y con otras personas que si desean integrarse, lo pueden hacer o no sé, qué punto de vista tenga sí, usted. claro, tú ve viendo y de todas maneras yo voy a seguir, mi compromiso es ofertar gratuitamente este curso porque me parece que es muy importante, sobre todo para pues ahora sí que reconocer que la investigación es muy importante y pues todas aquellas personas que les interese esta actividad científica, pues vale la pena, ¿no? En recuperar nuevamente algunos conceptos básicos, ¿no? De hecho, aquí en Tuxpan había un compañero, no sé si ya había terminado, que estaba haciendo su investigación acerca del trabajo holístico. Entonces, no sé cómo haya quedado él con ese proceso de investigación, si lo haya concluido o no concluido, pero estaba trabajando respecto a eso.
Entonces, por eso le comentaba a usted si en cierto momento, o sea, se busca que más personas estén, también yo creo que también puedo hacer labor con eso. De hecho, Sí, sí, profe, sí, puedes ir. La gente. el maestro este estaba ya en la fase de doctorado, creo. Entonces, no sé. Sí, Pero, claro, por mi parte, ningún problema. Aquí todos son bienvenidos, Alfredo, ¿eh? ok, me parece perfecto. De todas maneras, todo esto que comentamos, eh, lo, lo grabamos, se grabó y se va a enviar a todos los que inicialmente se anotaron, que sirva como recordatorio, porque ya ves que por alguna situación algunos pudimos no estar por situaciones personales o familiares, ¿no? A veces uno planea y resulta que lo que planea no sabe, ¿no? La realidad es dialéctica. Sí, exactamente, eso le iba a comentar que sí, por situaciones o algo así, a lo mejor también no se pudieron conectar ahorita, pero esperemos que en la siguiente ya estemos más. Ok, Alfredo, pues de mi parte es todo. Me da mucho gusto saludarte. Te mando muchos saludos, abrazos y cuídate mucho y saludos para tu familia. Gracias, profe. Igualmente, saludos por ahí, que estén muy bien y a darle con todo y bueno, saludos también ahí al compañero que estuvo ahí con usted. Y bueno, y también agradecerles el tiempo que se toman para esta labor. Considero que es muy importante y pues ahora sí que aprovechar ese tiempo que ustedes disponen también para con nosotros. Muy bien, te agradezco, Alfredo, y queda pendiente entonces. Le vamos a dar continuidad la próxima sesión en 15 días a la misma hora. La estructura ya de lleno con el protocolo de investigación, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. Entonces así le hacemos y hay que revisar ese protocolo en su estructura que te di y bueno, pues ahí estamos en contacto. Cuídate mucho. Abrazos, bye. Abrazos, bye. ¿Tú lo cierras, Uli?